La realidad virtual ha llegado a nuestra sociedad para quedarse. Una tecnología que lleva años encima de la mesa y de la que nos habla José Antonio Lozano Quilis. Buenos días, gracias a todos por venir y sobre todo a los organizadores del evento por habernos invitado, que desde que nos comentaron la idea nos pareció muy interesante y bueno, aquí estamos para ello. En realidad es muy difícil resumir 20 años de trabajo en 20 minutos. Lo que pasa es que uno ha estado en tantos proyectos y en tantos desarrollos que incluso se da cuenta que si tuviera una hora no sería tiempo suficiente. E incluso ninguna presentación reflejaría lo que podría transmitirles si estuviéramos sentados cara a cara. Es por eso que quizá hayan algunas diapositivas que pase un poco rápido, pero sobre todo sí que me gustaría que quedara claro el concepto. Y el concepto es, como se ha esbozado en anteriores ocasiones, que la tecnología puede ser muy útil para el campo de la salud. Yo creo que todo el mundo tiene una idea más o menos, no sé si clara, pero del concepto realidad virtual y realidad aumentada. Quizá a lo mejor esa idea no sea del todo correcta, pero al menos una idea tiene. Cuando pensamos en realidad virtual, enseguida nos viene a la cabeza el famoso casco. Bueno, el casco de realidad virtual es una opción para visualizar un entorno de realidad virtual. Sin duda es la más llamativa. Es curioso como cuando empezamos a mediados de los 90 los cascos estaban muy en auge. A finales de los 90 parecía que el casco no iba a ningún lado, era obsoleto y ahora vuelven a aparecer. Te hace un poco de gracia, ¿no? Incluso cuando en el campo de los juegos por ordenador van sacando dispositivos que tú ya conocías de hace muchos años. Y bueno, eso tiene una parte de gracioso. Pero el concepto de realidad virtual creo que todo el mundo lo asociaría a lo mejor como el casco, ¿vale? Incluso realidad aumentada es un concepto que también no nos resulta tan distante. Todo el mundo ha utilizado hoy en día el móvil, ha puesto la cámara sobre una marca y en función de leer esa marca ha ocurrido algo, o incluso esa marca ha sido sustituida por un elemento virtual que nos ha servido para algo. Creo que ambos conceptos tecnológicos más o menos la gente los tiene claro. En nuestro caso hemos estado durante, ya digo, 20 años intentando ver en qué medida estas tecnologías pueden ser útiles para el campo de la salud. Y en concreto en dos campos que son el de la rehabilitación, tanto física, motora y cognitiva, como en el caso del campo de la psicología. Curiosamente empezamos en el campo de la psicología, luego seguimos por rehabilitación y ahora incluso volvemos de nuevo al campo de la psicología, que es apasionante, la verdad. Entonces voy a intentar explicar un poco distintas experiencias que hemos tenido al respecto. Yo creo que también es importante no el hecho de que somos técnicos y aplicamos tecnología a la salud, sino que yo creo que definiría a las personas que formamos el grupo de trabajo, mi compañero, el doctor José Antonio Gil, y yo llevamos muchos años en esto y creo que somos un caso bastante singular. Porque aunque somos técnicos, nos implicamos mucho y cuando tenemos que dar soluciones en el campo de la rehabilitación, pues nos gusta escuchar mucho a los profesionales, los fisios o los neurólogos, y si nos metemos a desarrollar soluciones para el campo de la psicología, pues nos gusta escuchar mucho a los psicólogos y se aprende muchísimo. Porque es cierto que puedes desarrollar, vale, voy a desarrollar un sistema de realidad virtual y vamos a utilizar un casco. Bueno, vamos a utilizar un casco si es necesario, si usted necesita un casco, porque igual no. Entonces creo que en ese sentido somos muy singulares y nos implicamos mucho. ¿Cuál era la problemática de la rehabilitación motora y cognitiva? Pues un buen día entró algún fisio de los muchos con los que habremos trabajado diciéndonos, mira, el paciente tiene que hacer ejercicios. A mí me vienen a la consulta un montón de personas, yo no puedo atenderlas a tantas. Y dices, se entiende, ¿no? Por otro lado, tiene que hacer los ejercicios y son muy aburridos. Igual los hace, que igual no. Es más, luego se va a casa y, aunque le digo que tiene que hacerlos, pues no sé muy bien si los hace. Claro, te das cuenta de que efectivamente esto es un problema. ¿Y en qué medida podemos nosotros aportar algo? Bueno, en realidad los entornos de realidad virtual se fundamentan en un entorno interactivo en tiempo real. Lo que podría ser el concepto a lo mejor de un juego.
Ocurren cosas porque ocurren, e incluso si tú interaccionas con ellas, pues también ocurren. Esa es la base. Lo que pasa es que la realidad virtual, al igual que la realidad aumentada, lo que te permite es el concepto que yo siempre he utilizado de pero ¿cómo experimenta el usuario ese entorno virtual? El concepto básico de verlo en un monitor no es la única opción, hay otras opciones, porque sobre todo lo que permite la realidad virtual y la realidad aumentada es que ese entorno virtual interactivo se pueda vivir de una manera más inmersiva, con lo cual el usuario se puede implicar más en lo que está ocurriendo. Esa es, digamos, un poco la clave. La problemática de la rehabilitación, lo que acabo de mencionar. Bueno, pues la realidad virtual, al igual que la realidad aumentada, lo que nos permite es, pues vamos a hacer entornos virtuales interactivos que recreen ejercicios de rehabilitación. Y vamos a ver en qué medida, qué dispositivos utilizamos para que ese proceso sea inmersivo y sobre todo sea útil para el profesional de la salud. Porque no se trata simplemente de que haga ejercicios y ya está, sino ver si está evolucionando, si mejora, ese concepto. La aplicación de la realidad virtual y la realidad aumentada, que no son exclusivamente las únicas tecnologías que se pueden aplicar al campo de la salud. Antes ha habido alguna intervención en la que obviamente hoy en día todo el mundo ve con claridad que los avances tecnológicos que ha habido en el campo de las telecomunicaciones son enormemente útiles. Hay otro campo que creo que ha aparecido anteriormente, que era el de interfaces naturales, que quizá no es tan conocido, pero es también muy importante. La prueba está en que seguramente todo el mundo lleva móvil o tablet y todo el mundo está interaccionando y lo vemos ya muy habitual, el pulsar en la pantallita e ir pasando. Eso es un poco uno de los resultados de ese campo de investigación que ha sido los interfaces naturales. O incluso hoy en día estamos acostumbrados en consolas de juegos pues a movernos y detecta nuestra interacción, a mover un objeto y detecta nuestra interacción. Eso también son resultados de ese campo de investigación que es interfaces naturales. ¿En qué medida todo esto es útil? Bueno, las soluciones para rehabilitación al paciente le vienen muy bien, porque suponen unos ejercicios más motivadores y se implica hacerlos. Para el terapeuta también es una alternativa interesante, porque puede coger al paciente y llevarlo a la sala de rehabilitación y el paciente de una manera autónoma puede enfrentarse al entorno virtual y hacer el ejercicio. Mientras el ejercicio va obteniendo información de cómo está haciendo el ejercicio, si lo está haciendo bien el paciente, y eso pues puede ser, y de hecho es muy útil para los profesionales de la rehabilitación. También hay que tener en cuenta de que puedes tener la posibilidad de incluso ofrecer ese tipo de ejercicios a distancia. Obviamente hay ejercicios de rehabilitación que igual no pueden hacerse en casa, pero hay otros muchos que sí. Y esa es otra de las problemáticas que en muchas ocasiones nos han transmitido los profesionales de este campo. Lo que he mencionado antes de el usuario se va a su casa, yo le digo que haga los ejercicios, pero no sé si los hace o no. Les voy a mostrar algunos ejemplos de rehabilitación motora. Bueno, esto es importante. Otra de las singularidades que tiene nuestro grupo de trabajo es que siempre nos dábamos cuenta que los sistemas que desarrollábamos pues a veces podían suponer el que fueran muy costosos y esto era un problema grave para poder implantarse en los centros de rehabilitación. Entonces adoptamos un poco la filosofía de el campo de los juegos por ordenador está avanzando mucho, los dispositivos de interacción, las maneras de interacción. Tendríamos que aprovechar eso. Y en muchas de nuestras soluciones lo que utilizamos son dispositivos que utilizan las consolas. Es decir, dispositivos de bajo coste que permiten hacer sistemas de bajo precio, con lo cual a los fisios les puede resultar mucho más atractivo pues yo quiero esto, ¿de acuerdo? Entonces, hemos aprovechado todo ese avance en dispositivos que todo el mundo conocemos, como la Wii Fit de Nintendo, que como veremos en algunas experiencias que voy a mostrar, ha sido enormemente útil para la rehabilitación motora en aquellas problemáticas en las que querías rehabilitar el equilibrio, el volcar el peso en un determinado lado, o incluso dispositivos como la Kinect. ¿Vale? Sobre siempre cuento la misma anécdota, pero es que es divertida. En una ocasión estábamos en un proyecto europeo, donde adquirimos una cámara para detectar profundidad. Como era muy costosa, pues adquirimos una.
antes de poder adquirir todas las que necesitábamos. Cuando vimos que era enormemente útil y quisimos adquirir más, ya nos fue imposible, porque todas las cámaras habían sido compradas por una empresa llamada Microsoft para hacer su Kinect. Esto te lleva un poco a la tesitura de que en muchas ocasiones, cuando haces investigación, te das cuenta de que estás en la línea de lo posible y eso es bueno. Lo que pasa es que tienes también que ir un poco rápido porque a veces no es tan fácil. Veremos algunas experiencias en donde hemos utilizado la Kinect. Este es uno de los ejemplos de soluciones que hemos hecho para rehabilitación motora, ACPAR, parálisis cerebral. Observamos aquí un juego en el que, gracias a la Kinect, detectamos hacia dónde se mueve el paciente, de tal manera que ese movimiento del paciente lo que hace es mover un elemento virtual, de tal manera que juegas como al famoso Pong de toda la vida, ¿de acuerdo? Esto también es un aspecto importante. Nos dimos cuenta que a la hora de configurar las características del juego, y es lógico lo que voy a decir, en los profesionales no pueden dedicarle mucho tiempo, no puedes poner un montón de parámetros para configurarlo, con lo cual la simplicidad a la hora de definir parámetros de configuración es enormemente fundamental. Por otro lado, se obtiene información que luego puede representarse gráficamente para conocer la evolución del paciente. Hay otro ejemplo como este para reeducación del sit to stand, en el que utilizábamos la Wi-Fi para detectar la presión y entonces pues el paciente pasaba de estar sentado a estar de pie y esa acción lo que hacía era mover este objeto que era como un globo para ver si era pinchado por este elemento que los podía pinchar, ¿de acuerdo? Hay otros ejemplos como la caza del tesoro, que es otro de los juegos en donde gracias a la Kinect podemos detectar el movimiento de las manos o de los pies o de todo el cuerpo de la persona. Lo bueno que tenía este dispositivo nos permitió el plantear ejercicios de rehabilitación para poder ser realizados por más de un usuario a la vez, lo cual era una cosa que demandaban los fisios, el poder tratar más de un paciente a la vez. Este es otro de los proyectos que desarrollamos para rehabilitación motora y tiene, digamos, un origen muy curioso. Era un alumno, tenía que hacer el trabajo fin de grado y nos buscó, le dirigí el proyecto, pero le detectaron esclerosis múltiple y el chico está enormemente hundido. Cogimos el trabajo y lo mandamos a hacer puñetas y pensamos, bueno, ¿y qué podíamos hacer para que el chaval no se hundiera? Y esto es tal cual. Y se nos ocurrió hacer un entorno de realidad virtual para poder hacer ejercicios para pacientes con esclerosis múltiple. En este caso, incluso no utilizamos realidad virtual, sino realidad aumentada, en donde el propio paciente se puede ver inmerso en un entorno real en donde aparecen elementos virtuales. Elementos virtuales relacionados con el tipo de ejercicio a realizar. Esto, el paciente era un chico de Castellón, pues lo implantamos en la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple de allí y estuvo fenomenal, les gustó muchísimo. Luego comentaré un poco y si esto es tan bueno, ¿por qué no sigue evolucionando? Esta es otra de esas experiencias. Esta también es enormemente interesante porque creo que el efecto del módulo de rehabilitación en agua es muy significativo. Planteamos una serie de juegos, ¿vale?, en los que el paciente participa con ellos, pues en este caso a través de una Kinect, pues tratábamos esta problemática que esbozo aquí, ¿de acuerdo? El movimiento del paciente hacia un lado y hacia el otro, pues provocaba el movimiento de un elemento virtual para participar sobre el juego. En este caso era para el tratamiento de esta problemática, ¿vale? Pongo varios porque es que son muchísimos y me interesa sobre todo mostrarles la peculiaridad del sistema que hicimos para rehabilitación en agua. El centro en donde implantamos este sistema pues tenía una piscina. Entonces se nos ocurrió hacer ejercicios de rehabilitación para pacientes en la propia piscina. Claro, esto no implicaba una problemática excesiva con respecto al juego, al entorno virtual interactivo, pero sí la presentaba con respecto, pero ¿cómo voy a participar yo en ese juego? Entonces se nos ocurrió utilizar una Kinect y una pantalla de retroproyección. Esto es un material translúcido, es un cristal y desde detrás se retroproyecta, ¿vale? Esa es la parte, digamos, que tiene como curiosidad la realidad virtual o realidad aumentada. El que no solamente haces el entorno virtual, sino el cómo participas, tienes un abanico muy amplio de dispositivos posibles. Aquí menciono algunas de las ventajas, aunque ya las he esbozado anteriormente.
lo que consigues es que el paciente se motive más y por otro lado el profesional tiene posibilidad de conocer la evolución del paciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Como he dicho antes, es muy difícil resumirlo todo y me gustaría... En rehabilitación cognitiva también hemos tenido experiencias, en concreto ya para pacientes muy peculiares, eran pacientes que tenían principio de Alzheimer. Para ello planteamos el utilizar o el desarrollar un sistema que permitiera tener un control, digamos, del paciente tanto en el centro clínico como en casa, como en cualquier sitio. Es decir, que el paciente pudiera hacer ejercicios de rehabilitación cognitiva para desarrollar atención, memoria, planificación, en cualquier sitio, al margen de la problemática de localización, porque este tipo de pacientes pues, puede perderse. Creo que este desarrollo también muestra un poco lo que planteaba anteriormente. Nosotros siempre intentamos prestar atención a la problemática en cuestión. Los profesionales nos comunicaban, yo tengo un grupo de ancianos, entonces no puedo atenderlos a todos, pero si pudiéramos ofrecer ejercicios de rehabilitación para atención, memoria, planificación, de una manera grupal, pues estaría muy bien. Aprovechamos el despunte que estaba produciéndose en los dispositivos multitáctil, las pantallas táctil, y utilizamos una mesa multitáctil, con lo cual permitíamos que varios pacientes pudieran sentarse a la vez y realizar ese ejercicio incluso de una manera colaborativa. El ofrecer esos ejercicios en casa, pues teníamos muchas posibilidades. Toda la tecnología de Smart TV la aprovechamos y ofrecíamos esos ejercicios a distancia en casa o a través de dispositivos móviles. En cuanto a las ventajas, un poco lo mismo que en la rehabilitación motora, damos la posibilidad al profesional de poder configurar los ejercicios, ofrecerlos con distintos niveles de dificultad. Permitimos al profesional que se obtenga mucha información del usuario para conocer su evolución y esto en el proceso rehabilitador pues es enormemente positivo para los profesionales. Lo de la localización, pues lo mismo, ver el potencial de los smartwatch para ver en qué medida pueden utilizarse para esa finalidad. Me gustaría finalizar con el campo de cómo hemos utilizado esta tecnología en la psicología. En realidad es en donde empezamos. Incluso aunque suene un poco mal, es la realidad. Hace muchos años, en el 94, apareció por el grupo de investigación psicólogos, la doctora Cristina Botella, la doctora Rosa Baños, Concha Perpiñán, y nos comentaron que en Estados Unidos estaban utilizando realidad virtual para tratamiento de fobias. A nosotros nos pareció eso muy marciano, no sabíamos, pero en qué medida puede ser útil, hasta que llegamos a entenderlo. Vuelvo a remarcar lo de nuestro planteamiento muy singular de siempre escuchar al profesional que tiene el problema. Hasta que nos lo aclararon. Mira, José Antonio, cuando nosotros tratamos a pacientes con fobias, tenemos dos métodos. La terapia en exposición, llevarlo a la situación real, por ejemplo, si alguien tiene fobia a volar, me lo tengo que llevar a un aeropuerto, etcétera, etcétera. O la terapia en exposición e imaginación. Y claro, yo no sé lo que imagina el paciente. ¿No habría alguna forma de recrear ese entorno problemático? Y entonces lo vimos. Y, bueno, pues lo que quieres es hacer un escenario virtual interactivo en donde se simule situaciones que al paciente le resultan rechazables. Exacto, eso es. Y entonces lo vimos, claro, nos metimos ahí. Desarrollamos muchos entornos de realidad virtual que, repito, nos llevaría mucho tiempo para claustrofobia, para fobia a volar, para trastornos alimentarios. Incluso llegó un momento que dimos un salto al tratamiento de trastornos emocionales. Incluso ahí, personalmente, a mí me supuso decir, ostras, no sé si quiero seguir por aquí porque es demasiado llamativo. Cuando ves una paciente frente a un entorno virtual, paciente que no dice nada al psicólogo, y al final acaba reconociendo que era maltratada, pues entonces te das cuenta de que lo que estás haciendo sí que está siendo útil. Pero cuando ves al paciente derrumbarse, te das cuenta de que lo que estás haciendo es útil y te afecta. Y entonces salté a rehabilitación, porque impresiona bastante. Aquí pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo últimamente en psicología, para el tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos. Y utilizamos realidad aumentada. La paciente
se ve a sí misma frente a un entorno, digamos, útil para los psicólogos, en concreto una cocina, en donde tiene que coger distintos elementos que ha comprado en el supermercado y tiene que meterlos, a lo mejor, dentro de la nevera, y durante todas esas acciones que va realizando, se le va preguntando al paciente cuál es su nivel de ansiedad, su nivel de asco, y todo eso se va midiendo. Esto es muy curioso, sobre todo cuando ves el siguiente efecto, que a mí me sorprendió incluso. Pues yo creo que la primera vez que me puse delante de un juego por ordenador, y probablemente les haya pasado a ustedes, cuando te están disparando en un juego y te apartas para que no te dé la bala. Que suena raro, pero es así. Te disparan virtualmente, pero tú te apartas por si acaso. Pues aquí ocurre lo mismo, y era algo que ya habíamos visto cuando hicimos trastornos alimentarios. Cuando tienes que comer una manzana y te ves la paciente que se lleva la manzana, que dices, bueno, no se está llevando la manzana. Lo malo es cuando te das cuenta que empieza a masticar. Entonces te llama la atención y pues no hay manzana. Cuando la respuesta del usuario es casi una respuesta fisiológica, te das cuenta de que lo que estás haciendo está permitiendo al usuario sentirse muy inmerso en el entorno. Y eso es bueno para conseguir la finalidad clínica perseguida. Creo que con esto yo creo que daría por finalizado, si pasa la diapositiva, que espero que sí, mi presentación. Sí, últimamente me gustaría decir, bueno, y si esto a los pacientes les gusta y se sienten motivados, ¿por qué no está implantado en todos los sitios? O si los profesionales les gusta, ¿por qué no está implantado en todos los sitios? Incluso si tecnológicamente se pueden desarrollar cosas como esta, incluso más, ¿por qué no está implantado en todos los sitios? Pues la verdad es que es un tema de debate, no lo sé. Yo imagino que algún día a alguien se le ocurriría, ¿no podríamos hacer un aparato para ver el interior del cuerpo humano sin abrir el cuerpo humano y sin utilizar un método tan invasivo como los rayos X? Y seguramente alguien dijo sí, y desarrolló aparatos de resonancia magnética, que hoy los vemos como impensable que no existan en las clínicas. ¿Qué ocurrió hasta que se implantó y todo el mundo lo viera necesario? Imagino que muchas pruebas de evaluación, hasta que los propios profesionales se dan cuenta de que es imprescindible. Estas soluciones que les he mostrado pueden llegar a ser imprescindibles, pero evidentemente necesitan desarrollarse y haber regularidad. Hay que tener en cuenta que lo que acabamos de ver no son productos tal cual, no son cosas que se abren de una caja, se enchufan y funcionan sin ningún problema. Tampoco son prototipos, cosas cogidas con alfileres que si las mueves mucho se rompan. No, son soluciones específicas para la problemática, porque el entorno virtual que hacemos, el juego, puede ser útil para trastornos obsesivos compulsivos, pero no para alimentarios o no para otro tipo de trastorno. Este ejercicio puede ser bueno para la rehabilitación de una determinada problemática, pero no para otra, con lo cual tienes que estar siempre a las expectativas de lo que quiere el profesional y desarrollárselo un poco ad hoc. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.